En el capítulo anterior fuimos testigos del fracaso más amargo de la ingeniería y la estrategia babilónica. La gran presa del Tigris, esa obra faraónica diseñada con la arrogante esperanza de ahogar a la rebelión del sur, no sirvió de nada al enemigo. Liderado por el Amaili y su pujante dinastía del País del Mar, resistió el embate hidráulico con una tenacidad inesperada. Y con su resistencia, Babilonia perdió definitivamente su acceso vital al Golfo Pérsico. El rey Abi-Shu, el monarca que quiso domar el poder indomable del agua para someter a sus enemigos, se encontró de pronto gobernando un imperio irreversiblemente mutilado. La pérdida no era solo territorial, era económica y moral. Sin acceso al mar, sin el control de las cruciales rutas comerciales del sur, y con unas arcas estatales, vacías hasta la médula, tras el gasto inmenso y estéril de la guerra hidráulica. Bienvenidos al sombrío desenlace de esta etapa crítica en la historia de Mesopotamia. Hoy, en Ecos Bélicos del Mundo, no tendremos el privilegio de analizar una gran batalla campal ni un asedio glorioso, porque en los últimos años del reinado de Abi-Shu ya no quedaban recursos para la gloria ni para la épica. Hoy examinaremos algo mucho más insidioso, más letal y silencioso: la guerra económica, el colapso logístico que carcome los cimientos de un Estado y la adopción de la implacable estrategia del erizo. Hoy veremos, con una crudeza analítica, cómo un imperio herido de muerte aprende a cerrarse sobre sí mismo, a concentrar su fuerza en un núcleo infranqueable, para simplemente sobrevivir un día más. Tras el desastre definitivo en el frente sur, la situación estratégica de Babilonia cambia de forma radical. La agenda real deja de ser una cuestión de expansión imperialista para convertirse en una obsesiva y desesperada defensa contra la asfixia. Al perder el control de la desembocadura de los ríos, la superpotencia mesopotámica pierde su acceso directo al crucial comercio marítimo de larga distancia, especialmente aquel que conectaba con la península arábiga y el valle del Indo. Esta pérdida tiene una traducción militar inmediata, brutal y existencial. La crisis del metal. Es fundamental recordar que el poderío y la eficacia del ejército de la época dependían intrínsecamente del bronce, una aleación que requiere de dos componentes esenciales: cobre y estaño. El estaño es un metal que, sencillamente, no existe en Mesopotamia. Debe ser traído de muy lejos, de las lejanas y peligrosas montañas del este, o a través de las rutas terrestres del norte, con las rutas del sur cortadas de raíz por el País del Mar y el norte en un estado de constante agitación y amenaza por las presiones de los casitas. El flujo de estaño hacia la capital se estrangula por completo. La ley de la oferta y la demanda actúa con despiadada eficiencia. El precio del metal se dispara hasta alcanzar niveles insostenibles para el tesoro real. La consecuencia directa de esta escasez en un ejército de la Edad del Bronce es que la calidad y la capacidad ofensiva de su fuerza armada caen en picado. En estos últimos y difíciles años del reinado de Abi-Shu, la evidencia no miente. Los registros en tablillas de arcilla sugieren un ejército que tiene que reciclar el metal hasta la extenuación. Las preciosas puntas de lanza se funden y se vuelven a fundir una y otra vez, un proceso que degrada progresivamente la calidad del bronce, perdiendo el temple y la dureza. Necesario es el equipo viejo, que por seguridad y eficacia debería haber sido desechado. Se repara y se mantiene en servicio. Y lo más grave, se produce una drástica reducción en el número de tropas de élite, aquellas equipadas con las costosas armaduras de escamas metálicas, y el rey se ve obligado a depender cada vez más de levas ligeras, armadas con implementos más baratos y fáciles de conseguir, masas de piedra, hondas y arcos simples. La calidad de un ejército victorioso se había transformado en la cantidad de una milicia desesperada. Babilonia entra por necesidad y no por elección, en una economía de guerra permanente. Abi-Shu es un estratega pragmático y sabe que ya no puede permitirse el lujo de lanzar grandes ofensivas. No hay metal para equipar a nuevas legiones, ni plata suficiente para pagar a los mercenarios profesionales. La única opción viable es adoptar una postura defensiva extrema. El rey ordena un repliegue estratégico sobre el núcleo vital del reino. Decide abandonar de facto las zonas periféricas que, además de ser las más expuestas, son las más costosas de defender y mantener. En su lugar,
Concentra todas sus fuerzas restantes, el poco bronce que le queda y los escasos recursos logísticos, en proteger el corazón inexpugnable del sistema, las ciudades sagradas y productivas que garantizan la legitimidad y la subsistencia, Babilonia, Siper, Kith y Borsipper. El imperio se encoge, se contrae, sí, pero con esta contracción se vuelve más denso, compacto y crucialmente mucho más difícil de penetrar y someter. Este es el origen del nombre militar para esta táctica, la estrategia del erizo, donde un animal vulnerable se repliega y expone su defensa más dura y compacta al enemigo. A pesar de este encogimiento general, hay un corredor vital que Obi-Eshu se niega a soltar, y es aquí donde vemos los últimos y desesperados ecos bélicos reales de su reinado. El valle del río Diyala, que se extiende hacia la zona de Eshnuna. La ferocidad con la que el rey se aferra a este territorio tiene una razón puramente económica si el sur está sellado y el mar es inaccesible. El este se convierte en la única vía respiratoria que le queda al imperio para traer suministros esenciales y quizás algo de estaño. Desde la meseta irania, las crónicas de sus últimos años no hablan de victorias rutilantes, sino de conflictos constantes. No son guerras de conquista gloriosa. Son, en esencia, operaciones policiales y militares desesperadas. Libradas con el único propósito de mantener abierta la carretera comercial, vemos a un ejército babilónico envejecido, luchando no por el honor o la expansión, sino para asegurar que las caravanas de suministros puedan llegar a salvo a la capital. Son escaramuzas brutales que tienen lugar en los pasos de montaña y en los caminos. Las columnas móviles de carros, más que como unidades de ataque, actúan como escoltas armadas en un intento agónico de mantener el flujo de mercancías. Un cordón umbilical que mantiene viva a la capital. La guerra, sin embargo, no se libra únicamente en el plano físico o económico. En la antigua Mesopotamia, es intensamente psicológica y teológica. Perder la estatua de tu dios tutelar no era solo una ofensa. Significaba que la divinidad había abandonado físicamente a la ciudad o al imperio. En un movimiento que revela la profunda precariedad del momento, Abi-Shu dedica sus últimos esfuerzos a la guerra de los símbolos. Se narra en los textos la recuperación o la protección de estatuas de dioses de ciudades fronterizas que estaban a punto de caer en manos del enemigo. Militarmente, la movilización de recursos para salvar una efigie de piedra o metal puede parecer irrelevante, pero moralmente era de una importancia vital. Traer las estatuas de los dioses a la seguridad de las murallas de Babilonia servía para dos propósitos. Primero, evitar que el enemigo las capturara, las profanara y humillara al imperio. Segundo, lanzar un poderoso mensaje de propaganda interna a su pueblo. El territorio se ha reducido, sí, pero los dioses están aquí, con nosotros, refugiados tras nuestras murallas. Fue una magistral maniobra de ingeniería social para evitar el colapso social y la desmoralización total ante las malas noticias que, inexorablemente, seguían llegando del frente. Finalmente, tras 28 años de reinado bajo una tensión constante, Abi-Eshu muere pacíficamente en su lecho. Alrededor del año 1684 a.C., llega el momento de la autopsia militar de su mandato. Si un observador superficial mira los mapas del imperio, su reinado parece un fracaso estrepitoso. El imperio es mucho más pequeño que el que heredó de su padre. Samsueluna perdió el mar, perdió el vital sur, y los casitas seguían presionando implacablemente en el norte. Pero si miramos con los ojos de un analista militar de la supervivencia estatal, la conclusión es radicalmente distinta. Abi-Shu heredó una situación imposible, un imperio estirado más allá de sus límites logísticos, rodeado de enemigos frescos y ambiciosos, y con una geografía que se había vuelto en su contra. Cualquier otro rey menos capaz, menos pragmático, o más obsesionado con el honor de su padre, habría presidido la caída total y la desintegración de Babilonia. Pero Abi-Shu no logró transformar un ejército diseñado para la ofensiva en una máquina puramente defensiva. Levantó sólidas líneas de fortificación como la famosa fortaleza de Doribit, que sirvieron como diques estratégicos para frenar el avance de los enemigos durante décadas, y aunque perdió territorio, el sacrificio fue quirúrgico. Logró conservar el núcleo del Estado babilónico, manteniendo su administración funcionando, sus templos activos y, lo más importante,
Su ejército operativo, Abishu, fue el rey que paró el golpe de gracia. No ganó la guerra de conquista, pero evitó la aniquilación completa de su civilización. Fue el hombre que compró tiempo con sangre, cobre reciclado y astucia. Gracias a su resistencia obstinada y la estrategia del erizo, la dinastía de Hammurabi sobreviviría todavía más de 100 años. En la historia militar, a veces, resistir es la forma más elevada de vencer. El trono queda ahora vacío, pero la corona no cae al suelo en medio del caos. La recoge su hijo, Amidatana. Él heredará este reino fortificado, pero aislado, este ejército experto en la defensa, pero empobrecido. Tendrá que enfrentarse a un mundo donde Babilonia ya no es la depredadora de la región, sino la presa que se niega, con todas sus fuerzas, a morir. Pero las batallas de Amidatana y su lucha por mantener la precaria herencia de sus padres serán la materia de análisis para otro capítulo. Esto ha sido el capítulo 34 de Ecos Bélicos del Mundo. Gracias por acompañarnos en este análisis del declive estratégico y la obstinada resistencia. Si valoras el rigor histórico y la estrategia militar, suscríbete y deja tu comentario. Nos vemos en el frente.